Bienvenidos, Cómicas Tour. Estoy un poquito, no asustado no es la palabra, acojonado, o sea, acojonado. Estoy acojonado. A mi derecha, con unos 70 y tantos kilos de peso. Tira para 80 y pico. Eso es porque acabas de comer Sí, ahora, o sea, no, bueno. El señor Javi Rodríguez. Ahora mismo, autor, trabajador, colorista, entintador y dibujante de Marvel Comics. ¿Qué es lo que digamos? Bueno, dibujar. Lo que más hago es dibujar, sí. Lo que más hago es dibujar y cuando me dejan me coloreo a mí mismo, pero sobre todo dibujo. Trabajo en equipo con Álvaro López y él haría lo que es las tintas, aunque la manera que tenemos de trabajar en digital, pues bueno, es un poco más justo decir que casi hace arte final de mis dibujos, hace que el dibujo cobre vida, que se vea bonito. Yo quería empezar, pues tuvimos una maravillosa conferencia contigo que la vamos a subir íntegramente también. Me gustaría hablar de algunas cosillas que no se dieron en la conferencia porque te habrán hecho seguramente estas mismas preguntas te las habrán hecho pues muchas veces, ¿no? Pero yo quería empezar, pues bueno, que hubo una generación, una generación hace unos 20 años aproximadamente. No conviene decir mucho lo del tiempo, pero Bueno, es lo que es. Que salió de la Escuela de Arte de Oviedo y que se quedó un pequeño grupillo, por mencionar gente, Igor Medio, Javier, bueno, iba a decir Son, Ruma, Germán García. Sí, bueno, de la escuela en sí estábamos Germán y yo, en verdad. Y Marco Recuero y Arturo Fernández, creo que era Arturo Fernández, que era diseñador, como Marcos, diseñador e ilustrador. Ese es un poco el grupo que hicimos, empezamos autopublicándonos con Froilán y todo esto. Y luego hay Igor, que era mi amigo, Rumesón y tal. Ellos eran de la Escuela de Bellas Artes, o sea, no la escuela, sino de Estudios ya Superiores de Bellas Artes de Salamanca. Pero se interesaron, pues... ¿Cómo se creó esa sinergia? ¿Puedes explicarnos eso, ese Bueno, un origen ahí? poco... bueno, Igor era un gran amigo, Ruma igual. Bueno, Ruma sí había ido, es verdad, miento, Ruma había ido a Artes y Oficios fue de los primeros alumnos del bachiller artístico y antes de irse para Salamanca. Y bueno, no sé, te vas conociendo, esto es pequeño, o sea, la gente que hace cosas te conoces. Se crearon en Asturias en ese momento, había 2 o 3 frentes muy potentes. En Avilés se estaba haciendo, en tema fancinero, se estaba haciendo micrófono y salió dentro de la viñeta, luego salió... Madre mía, yo tengo que... No me acuerdo ya, pero... Y luego, por vuestra parte, se empezó el tema de la autoedición de gente que quería hacer cosas y contar cosas nuevas en ese momento, ¿no? Entonces... Sí, bueno, había la irrupción de las nuevas tecnologías y Germán, yo, tal, estábamos ahí trabajando con los primeros Macs y como era parte de lo que teníamos que estudiar en la escuela, que eran las técnicas de reproducción y tal, pues aprendíamos cómo funcionaba una offset, cómo funcionaba una imprenta y decidimos autopublicarnos. Bueno, también en los 90, mucha gente no se acuerda ya, pero hubo una crisis grande y eso provocó una oleada del do it yourself que decían los americanos, ¿no? De hazlo tú mismo. Y un poco, yo creo que generacionalmente estábamos ahí. Pasaba lo mismo en música, pasaba lo mismo en cine, o sea, todo el mundo estaba con... Empezaban a arrimarse las tecnologías, eran caras, no eran tan accesibles como ahora, pero sí que eran accesibles para, pues por ejemplo, nosotros en Artes y Oficios usábamos los Macs de la escuela al principio para maquetar. Bueno, abarataban mucho los costes. Hay un momento que para ti hay un antes y un después con Igor, te ayuda mucho, que es el Locan. Cuéntame un poquito, porque no quiero que se pierda esa parte de historia y si esto queda subido a la red, mientras la red exista por lo menos podemos acceder a cosas que me parecen bonitas de recordar. Bueno, el Logan empecé publicándomelo yo, empecé haciendo una serie propia, pero lo que te pasa cuando dibujas, que pegas saltos grandes en muy poco tiempo, a poco que te pongas un poco de disciplina. Yo me empecé por una disciplina muy grande de dibujo y me di cuenta que 3 años después aquel fanzine que había empezado autopublicando tenía un nivel ramplón y decidí relanzarlo, pero yo nunca, lo que es el dibujo final, nunca me acabo de ver a gusto con él, ¿no? Nunca me cuesta muchísimo acabar una página. Entonces empecé a trabajar con Igor y empezamos a dibujarlo los dos.
desde Madrid se interesó Cristian Osuna, que de aquella estaba con, bueno, llamar editorial Undercomic es generoso, pero bueno, sí, era una editorial, pero bueno, era un proyecto que estaba en ese terreno independiente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y empezó a sacarnos el Logam, y yo creo que sacamos 3, 4 números, que no dio para más, y yo empecé a trabajar en el Víbora, a publicar profesionalmente, desde que colaboraba con El País también, y ya me fui quedando sin tiempo para dibujar. Sí, pues también hay que decir que era integrante del grupo Cactus Jack. Desde aquella estaba tocando mucho con el grupo. Con lo cual, vamos, y que precisamente del grupo salió también ese sello Cactus Comics. Bueno, sí, aquello era típico. Esas cosas raras, ¿no? Sí, y esa poca fortuna a la hora de poner nombres, ¿no? Pero bueno. Llega un momento que pegas el salto. Mucha gente, sobre todo la gente yo siempre que un autor español, asturiano más aún, pega ese salto, ese cambio al mercado americano, ¿no? Siempre me gusta porque me veo a mí mismo de pequeño y digo, ¿cómo lo habrán hecho? ¿No? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué te pasó a ti? Bueno, es que hay muchos años ahí en medio. Yo empecé en el Víbora y del Víbora salté a Glenat, a la editorial, a la división de la editorial francesa en España, la franquicia. Y ahí Joan Navarro me propuso hacer un álbum que tuviera Barcelona de fondo. Y yo estaba preparando una serie que se llamaba Wake Up para el Víbora y digo, pues saca esto porque es lo más barcelonés que te puedo dar en este momento. Yo acabo de mudarme allí y Marcos Martín, buen amigo mío, le gustaba mucho cómo estaba haciendo los colores. Él acaba de fichar con DC para hacer una miniserie de Batgirl, se llamaba Batgirl Año 1. Y entonces le propuso al editor de que yo lo coloreara para tener control sobre el color y meter un color, bueno, un poco distinto. De aquella se llevaban los colores muy oscuros o apagados, ¿sabes? Sí. Todo muy entonado, muy pardos. Sí, todo muy Year One de Batman, precisamente. Sí, más Year One y sobre todo un poco más en la línea como los tebeos de Vértigo de aquella época, que, bueno, una tendencia que había en el color. Y yo venía de un rollo mucho más loco, con el color más narrativo, en el sentido de que el color mucho más protagonista. Y bueno, funcionó muy bien. Entré como colorista y de estar coloreando a Marcos me empezaron a salir trabajos de colorista para otras colecciones. Hice algo de Batman, de Nightwing. Y un poco la movida es que los ingresos me permitían a mí ir haciendo mis cómics, mis proyectos un poco más personales, pero bueno, a la hora de la verdad, yo quería vivir de los cómics. Estuve en una revista que se llama Mr. K, que sacaba el jueves. Estuve trabajando para Humanoides Asociados para Francia, con una miniserie que se llamaba Lolita HR, con una guionista francesa. Estaban todas esas hasta que yo creo que en el 2008-2009 se puso la cosa muy complicada. No había realmente dónde publicar y decidí dar el salto, empezar a ver que sí tenía suerte en Estados Unidos. Lo que pasa es que no hubo mucha suerte y digo, pues dejo de dibujar los cómics. Me dedico solo a colorear, que me gano una vida bien con ello, o hago otra cosa y tal. Y justo cuando eso me llamaron de Marvel, me ofrecieron la posibilidad de hacer una historia corta de Spider-Man. La hice y bueno, el resto de la historia vas empalmando una con otra. Lo que pasa, las primeras historietas que hice tenía que compaginarlo con ser colorista y realmente... No, yo creo que no son muy buenas precisamente porque las hacía contra el reloj. De hecho, tuve que dejar una serie de capítulos que estaba haciendo para Web of Spider-Man. Lo tuve que cortar porque no daba tiempo para acabar el color y mis editores preferían que yo fuera colorista y dibujante. O sea, fue un poco una lucha ahí. Justo cuando eso empiezo en Daredevil, y ahí en Daredevil sí que pude decir, mira, dejo de colorear Daredevil y me paso a dibujar. Como no queremos repetir las mismas preguntas que ha dicho tan sabiamente Jorge, yo ya me quiero meter con esta etapa más reciente en la que para mí me parece que Javi es uno de los más brillantes que reinventa un poco el lenguaje y, como le ha dicho, a través del color. Porque el del color, y lo que me parece más importante y que dijiste en la entrevista, en la estructura de la composición de página. Cada página representa una forma casi única de narrar y de contar. La diferencia principal, ahora mismo
estás trabajando con dos guionistas, bueno, has trabajado con Hopeless y con Ewing, que lo tenemos también de invitado este año. Ya dando de por sí, tienes, yo he notado que las composiciones son completamente únicas y diferentes. La composición de página, la estructura, la arquitectura de la página, de la narración, es única según el personaje que estás haciendo, ¿no? Y según el guión, claro. Por ejemplo, ahora en Exiles los personajes hablan muchísimo, tienen mucha conversación, pues tienes que manejarlo de manera distinta, sí. ¿Te lo planeas mucho antes? ¿Te planeas mucho la estructura antes? De las páginas, sí, siempre, siempre, sí, sí. Sí, sí, de hecho hago lo que comentaba Al en la charla de guionistas, que es yo envío siempre bocetos de todo, vamos, sí, sí. Hago una estructura de página y... ¿Y te gusta jugar con ello? ¿Te gusta malearlo? Porque... No, más leerlo, sino hacer que la experiencia sea divertida, usar el lenguaje puro de cómic, o sea, usar la página como... ¿Cómo decírtelo? Como una herramienta para contar mi historia hasta de una esquina a otra. O sea, aprovechar absolutamente todo lo que tienes delante. En cierto sentido, me parece que es como un ente vivo, buscar esa estructura, ¿no? Por eso te pregunto... Eso es una buena percepción porque un poco yo lo que busco es que la gente se proyecte, o sea, que rellene los huecos, que no cerrado. Hay... Sí, y que seas tú con tu conocimiento visual y con tu educación como lector de cómic el que rellenes los huecos y disfrutes de ello, ¿no? O sea, yo pongo una serie de cosas muchas veces que digo, el lector que me esté leyendo, la lectora que esté a 6.000, 10.000 kilómetros de mí, y yo no estoy delante para explicarle qué es el mecanismo que está pasando aquí, entienda que esto sucede así, y cuando eso pasa es magia, es lo mejor del medio, ¿no? Es cuando estás viviendo el medio en plenitud. Precisamente también me gusta que es una facultad que solamente tiene el cómic. Sí. Es el hecho diferenciador respecto a... Hay cosas del lenguaje de cómic que son del cómic, sí, que son intrínsecas. Sí. Y de lo que estás ahora mismo, de esta etapa americana, ¿qué es la cosa que un poquito tú dices cuando lo ves publicado dices, madre mía, no me esperaba que fuese a quedar así? De estar contento con ello o, bueno, no sé, yo creo que todo. Que superar tus propias expectativas. Yo creo que a todo lo pasado igual el Spider-Woman, sí, el tomo ese del segundo, cuando ella está embarazada, esos 5 números... Hay un vídeo excelente en Comic. Sí, es que yo creo que superaron las expectativas en el sentido de que es un rara avis, es una cosa de esto que ahora eres consciente de que repetirlo exigiría... trabajo, igual es que es irrepetible, o sea, pero realmente son de esos cómics que no puede haber otro igual en un tiempo. Yo elegí ese arco precisamente por eso, porque me pareció de las cosas más originales. Sí, y sale un poco de rebote, no lo eliges, o sea, es un work in progress total, o sea, es trabajar sobre el terreno, vamos. Siempre hay un personaje favorito, hay uno que te gustaría trabajar, lo hablaste un poquito ayer. ¿Qué te gustaría tocar? Porque bueno, estás en Marvel, pero si te pongo todo el abanico de lo que tienes delante, ¿cuál sería el que elegirías? Dices, con esto, con mi forma de contar historias, que antepongo sobre todo... Si me dices de Marvel, del catálogo, lo que más me gustaría hacer sería Los Cuatro Fantásticos. ¿De cabeza? Sí, o sea, sería feliz, pero bueno, eso es dificilísimo. Bueno, todo puede ser, ¿eh? Sí, pero yo creo que es de los personajes que más me gustan y yo creo que podría hacer algo guay con ellos. Ahora, dibujar, el año que viene voy a dibujar muchísimos personajes de Marvel, muchísimos. Entonces, no puedes adelantar nada. No puedo adelantar nada. Estoy intentando, pero no me deja. No puedo adelantar nada, pero sí. Entonces, bueno, ahí en el sentido ese creo que voy a cubrir mi parte de fandom. Pero bueno, a ver, ya sabes cómo es esto. O sea, todo hasta que no esté hecho, publicado sobre papel, no podemos asegurar nada. Exacto. Muy importante el tema del color, que a mí me parece de las cosas más bonitas que ha hecho. Dijiste ayer en la conferencia una cosa que creo que ya lo apuntamos en el vídeo, que no hay efectos especiales, no hay filtros. Bueno, por ejemplo, mira, cuando hice el Batgirl año 1 le metí todo, o sea, usé muchos filtros de Photoshop, usé muchos colores sucios, usé aberraciones, no sé, depende del proyecto, tienes unas cosas. Y luego, por ejemplo, si es verdad
que cuando estaba haciendo Daredevil me propuse, cuando entró Samney me di cuenta un error que estaba haciendo, que era que su dibujo no puede tener renders, no puede tener, ¿sabes? Ese tipo de trabajo de buscar lo volumétrico y tal, porque ya estaba todo en la tinta, ya estaba hecho. Y yo venía de hacer a Paolo, que era al revés, tenía que ser carnoso, tenía que estar rico en volúmenes y tal, a Paolo Rivera. Y como no sabía si Samney se iba a quedar, pues la apliqué un poco durante 2-3 números, apliqué un poco la receta que yo venía haciendo en Daredevil y me di cuenta que fue un error, porque el dibujo de Samney lo que pedía era limpieza total y absoluta. Y entonces decidí llevarlo al extremo y empezar a colorarlo incluso sin degradados. O sea, todo colores planos, puros y duros. Y bueno, funcionó muy bien. Y yo me lo apliqué a mí mismo en plan, bueno, como lo de Dogma de Von Trier, ¿no? De decir, bueno, me voy a aplicar unas pautas que no tengo por qué hacerlas públicas, pero sí voy a estar una temporada coloreando solo con colores totalmente planos. Pero bueno, no por... Precisamente ahí te quería preguntar, pues, sobre todo por el estilo de dibujo, es que me pareció muy brillante lo que dijiste ayer, de que funcionase la página como un todo, como un concepto, y que no era tan importante saber dibujar detalladamente. Sencillamente a mí me gusta mucho ese estilo de dibujo. Te estoy hablando de gente tipo Steve Ruth, Alex Todd. ¿Te han influido? ¿Qué modelos tienes en ese momento? Sobre todo la forma de narrar, como estamos hablando, ¿no? Bueno, me gusta muchísimo Ruth y todos los que dices, pero bueno, sí, me influyen todos. De los clásicos de superhéroes, si tuviera que coger mis influencias, o sea, en los que más me fijo, que cojo y los tengo al lado y reviso los dibujos siempre, es Kirby, Ditko. Es que es como la creme de... Es como decir, tus compositores favoritos, Mozart, Beethoven... Pero sí, Kirby, Ditko, y luego Miller, muchísimo, Simonson. ¿Miller con Barley o Miller? Todo. O sea, con Barley, sin Barley. De hecho, sí, mis cómics favoritos de Miller son con Barley. Como colorista, Lynn Barley me parece lo más, o sea, el top del top. Y mucho Walter Simonson me encanta, te diría, y luego muchísimos más, o sea, y muchos contemporáneos, claro, luego muchos amigos, o sea, por ejemplo, para mí la figura de Marcos, de Javi, o de Albert Montés, o Javier Pulido. Sí, Javier Pulido, de Marcos Martín, o Albert Montés, gente... no sé, Cano es otro gente para tener en cuenta. O sea, no sé, hay muchísimos. El trabajo de Emma Ríos, el trabajo de Natacha Bustos. O sea, hay mucha gente ahora haciendo cosas muy guays. No sé, o sea, estoy permeable a todo. Y ya para acabar, porque no te puedo retener más porque esto sigue, esto para, y ya que te he secuestrado un ratito, ya no solamente dar la importancia, me parece muy bien cómo se ha abierto el mercado americano al sentido estilístico diferente, ahora puedes encontrar de todo. Yo me acuerdo que antes era una cosa... Sí, no, eran compartimentos más estancos. Sí. Exactamente, y tenías que seguir una línea a lo mejor muy fijada editorialmente o muy fijada por la propia por el propio editor de la empresa. Entonces yo creo que ahora tienes esa posibilidad de que muchas de las portadas, muchos de los ensayos, por decirlo de alguna forma, que has probado, yo creo que hace 20 años no eran posibles. Bueno, pero es que el hambre de conocimiento y el hambre de consumo que tenemos ahora, gracias a las nuevas tecnologías, es ingente. O sea, tú estás viendo de las Jedi o... yo qué sé, una de las pelis de Marvel y hay planos de auténtico arte y ensayo que eran inimaginables hace 10-15 años. O sea, yo me acuerdo de estar viendo el año pasado precisamente la de Star Wars, y hay un plano que está Rey, la chica, intentando pillar la fuerza, y está Luke detrás, y parece una peli europea de los años 70, cómo está enfocado, cómo... O sea, hay algo aquí que es nuevo, ¿no? Y pues porque la gente que está haciendo ahora películas, la más vieja es de mi edad, pero o sea, es gente que tiene una educación cultural a nivel visual, y la música pasa lo mismo, que a todos los sentidos, en la que las nuevas tecnologías tuvieron mucho que decir, ¿no? Porque tienes un acceso inimaginable hace tan solo 20 años, o sea, hace 15 años mismo. Yo soñaría con la... Claro, no, te produce estrés. Yo
Hace poco pillé hace 10-15 días un iPad Pro para ver qué tal, con las 12 pulgadas, y me acuerdo que de lo primero que me bajé fue unas páginas de Bernie Kirstein de la Master Race, que es una de las historietas consideradas más importantes del siglo XX, y se vende ahora todo junto, las 8 páginas, y estaba en altísima resolución. Y ver eso en la página, o sea, ves el tipes, la goma, el lápiz, y esto es inimaginable. O sea, es que tener un acceso de repente a materiales así, a unos escaneos de altísima calidad a golpe de clic es impresionante. Diferencias entre, esto lo tengo que preguntar, ¿no? Pero, vamos a ver, diferencias entre Hopeless, por ejemplo, y de los guionistas que has trabajado últimamente, Ewing, por ejemplo. Bueno, trabajas con Marvel, ¿no? Método Marvel, ¿o no? No, es que tampoco tengo muy claro qué es el Método Marvel. El método Marvel, sí, realmente. No, trabajamos de todo. Yo, por ejemplo, con Hopeless llegó a decir, te envío el diálogo de esta escena, y yo trabajo la escena sin el diálogo y al final queda sin diálogo, o no sé, o sea, cambiar cosas. Yo suelo cambiar bastantes cosas, pero respeto mucho, mucho, mucho lo que hablan los personajes, o sea, el texto. Entonces, dependiendo de la cantidad de texto o no que tenga la historia, me deja trabajar más o menos de los personajes que hablen por plano. No lo sé, pero sí, todos son distintos, igual que los autores somos todos muy distintos. Pero por lo general, para llegar al salto del cómic profesional, tienes que pasar tantas barreras que quieras que no. Has hecho un callo ya. Y todo el mundo está preparado, ¿no? Claro. Y los propios guionistas son todos buenos, o sea, realmente no hay... Ya hay un nivel de base que... De base que... No te decía porque fuésemos, sino porque... No lo digo como lector, Exacto. de que tú como lector puedes decir, pues este me gusta más, este dibujante me gusta menos, este guionista más o menos o tal... Pero luego hay una parte que es la laboral, la profesional, donde tienes que trabajar y tienes que sacarlo, y que es lo típico que le dicen a la gente, prueba a hacerlo tú, pues sin llegar a tener que ser así de borde. Cuando tú lo haces, necesitas profesionales, y sí, o sea, trabajamos con profesionales, o sea, todos son muy buenos en ese sentido, sí. Todos sois muy buenos. Bueno, Javi, no quiero entretenerte más. Es un privilegio tenerte desde tiempos allende. Pérez, sí, hace tiempo ya que nos conocemos. Traía las camisas esas famosas y tal. Y había una cosa que me hacía mucha gracia, que acaban de decir precisamente la charla, que había gente que dice, depende de donde seas, hay una bebida, ¿no? Sí. Los de una quinta decían, no voy a decir una década, pero los de una quinta son de sidra, los de 30 son de cerveza, y los de 20 dijeron Coca-Cola. Bueno, alguno dijo otra marca que no era Coca-Cola, ¿no? Yo soy de la sidra y me encanta siempre hablar con gente que sea de la sidra. Bueno, pues encantado. Encantado, Javi.